A ver, imaginen un sistema que procesa millones de barriles de químicos volátiles cada 24 horas. O una plataforma inmensa de acero perforando el lecho marino en medio del océano. Uf, lidiando con unas presiones geológicas que, o sea, son casi incomprensibles. Exacto. O piensen en un transbordador espacial cargado con toneladas de combustible líquido listo para despegar. A esa escala de operaciones, la seguridad ya no es simplemente ponerse un casco amarillo, no. No, para nada. Ni leer un cartel motivacional en la pared de la oficina. A esa escala, un solo error de cálculo no te causa un rasguño. Claro, es el tipo de falla sistémica que te puede borrar un código postal entero del mapa. Es la única barrera real entre, pues, un martes normal y una catástrofe absoluta. Y esa es exactamente la realidad de lo que llamamos gestión de seguridad de procesos, o PSM por sus siglas en inglés. Y fíjate que es fascinante porque nos obliga a dejar de ver la seguridad como una simple lista de compras o un trámite administrativo pesado. Sí, como ir marcando casillas en un formulario. Tal cual. En sistemas de alto riesgo, la seguridad es una red súper compleja y, digamos, viva. No se trata de echarle la culpa a un operador por apretar el botón equivocado. Sino de entender por qué el sistema permitió que ese botón estuviera ahí, sin salvaguardas, en el peor momento posible. Exactamente. Y por eso, en nuestro análisis profundo de hoy, vamos a explorar una estructura conceptual que organiza todo este caos. El documento que revisamos se titula La pirámide que sostiene el cielo. Y la verdad, no es un manual técnico aburrido. No, para nada. Es casi una narrativa teatral. Tenemos héroes, tenemos villanos y, lamentablemente, tragedias industriales históricas reales. Ok, vamos a desempacar esta. Porque tratar de entender la seguridad de escala industrial suele sentirse como intentar descifrar, no sé, un diccionario de ingeniería en otro idioma. Sí, te abruma rapidísimo. Totalmente. Si simplemente lanzamos 14 reglas críticas al aire, la reacción natural es la confusión. Es como tener un equipo de fútbol donde todos los jugadores salen corriendo detrás de la pelota al mismo tiempo. Claro, un desastre en la cancha. Necesitas saber quién organiza la defensa, quién es el portero, cuál es la estrategia. Y la misión de hoy es ver cómo esta pirámide toma estas 14 reglas y las organiza en una jerarquía súper estricta para proteger la vida humana. Y creo que es crucial establecer por qué esto debería importarle a cualquiera que nos escuche hoy. Porque, a ver, no necesitas trabajar en una refinería o en una plataforma en el Golfo de México para que esta lógica te resuene. ¿Cómo aplica para, digamos, el día a día? Pues esta pirámide trata fundamentalmente sobre cómo los sistemas complejos evitan el colapso. Piensa en un hospital gestionando el área de cuidados intensivos. ¡Wow! Claro. O la red eléctrica de todo un país, una aerolínea o la infraestructura básica de tu ciudad. Es la anatomía de cómo las organizaciones logran sobrevivir y protegen a la gente. La anatomía de la supervivencia. Me encanta cómo suena eso. Así que, empecemos por donde se debe empezar cualquier construcción gigante. Los cimientos. El primer nivel de esta pirámide. La base de todo. Exacto. Toda estructura monumental necesita una base sólida. Y aquí la premisa es que no puedes construir ningún tipo de contención física sin empezar por el comportamiento humano. La gente, la información. Sí, y esta base está custodiada por lo que el documento llama el Capitán Cultura. La advertencia es súper tajante. Si esta base humana se agrieta, toda la pirámide colapsa como un castillo de naipes en un terremoto. No importa cuánto acero tengas arriba. Es que la cultura es literalmente la gravedad que mantiene unidas todas las piezas. Aquí habitan los primeros 5 elementos de la seguridad de procesos. Y también el 14, todo sobre compromiso e información. Hablemos de la participación activa de los empleados, que es clave aquí. El documento menciona una tragedia que me dejó helado, la de la discoteca Jet Set. Uf, ese caso es terrible. Había un empleado, un chico en la primera línea, que estaba advirtiendo desesperadamente que la estructura del techo estaba cediendo. Y nadie le hizo caso. Y ahí ves cómo falla la cultura. Si la gerencia de un sistema no tiene canales reales para escuchar a la persona que está viendo la grieta frente a sus propios ojos, los cimientos simplemente no existen. La información vital muere antes de llegar al que toma las decisiones. Es escalofriante tener la respuesta en la misma habitación y que el sistema esté diseñado para ignorarla. Totalmente. Y esa misma falta de información crítica nos lleva a otra tragedia que ilustra este nivel, el desastre de Tacóa.
Ah, sí, los bomberos. Enviaron a bomberos súper valientes a apagar un incendio gigante en un tanque de combustible. Sí, pero les faltaba un dato técnico vital, un dato de información de seguridad. No sabían que en el fondo de ese tanque, muy por debajo del petróleo hirviendo, había una capa de agua. Era como un submarino enemigo escondido ahí abajo, ¿no? ¡Exacto! Y aquí es donde la física se vuelve letal, porque ocurre un fenómeno conocido como boilover. A ver, el agua hierve a 100 grados Celsius, normal. Ajá. Pero el petróleo se quema a temperaturas muchísimo más altas. Entonces, cuando la onda de calor del incendio superior finalmente baja y toca esa agua en el fondo, el agua se transforma instantáneamente en vapor. Y el vapor ocupa mucho más espacio. 1700 veces su volumen original. Funcionó como un pistón gigantesco que escupió todo ese combustible hirviendo hacia el cielo. ¡Wow! Cayendo directo sobre los rescatistas. O sea, si no sabes qué hay dentro de la caja negra, estás apuntando tus mangueras al cielo y yendo a ciegas hacia el desastre. Tal cual. Y esa desconexión, ese actuar sin entender las fuerzas físicas, fue lo mismo que desencadenó la explosión de Deepwater Horizon en el tema de gestión del cambio. Claro, el cambio de lodo por agua. Estuve leyendo sobre eso. En la plataforma decidieron reemplazar el lodo de perforación, que es súper denso y pesado, por simple agua de mar. Una decisión fatal. Si no entiendes de presiones, dices, bueno, es un cambio inofensivo, ahorramos tiempo. Pero ese lodo era la única barrera, la única presión hidrostática que mantenía el gas explosivo del subsuelo en su lugar. Es el principio del contrapeso. El documento lo explica muy bien. El peso de esa columna de lodo actúa como el corcho en una botella de champán agitada. Sí, buena analogía. Si cambias ese lodo denso por agua de mar, que es mucho más ligera, le quitas el peso al corcho. La presión de la tierra empujó el agua, el gas subió y encontró una chispa. Es como cambiar los frenos de un camión de carga por una cuerda. ¡Qué locura! Nadie en su sano juicio le haría eso a su auto, pero bajo presiones financieras, el juicio corporativo se nubla. Y hablando de operar bajo presión, la base también exige procedimientos operativos claros, como en Bhopal. La tragedia química en India. Sí. Tienes a trabajadores en medio de la noche, las presiones disparándose y los manuales que tenían estaban mal traducidos, desactualizados o eran incomprensibles. Y pasa que, bajo estrés extremo, el cerebro sufre sobrecarga cognitiva. No puedes ponerte a descifrar enigmas corporativos cuando hay un gas tóxico filtrándose, Totalmente. Necesitas instrucciones claras y directas. Un manual mal hecho no es un detalle administrativo, es un mapa que te lleva directo al abismo. Y esto me conecta perfecto con el elemento 14, la gestión de alarmas. Como el pastorcito que grita que viene el lobo. Yo tengo una analogía para esto. A ver, cuéntame. Imagínate que en tu vecindario hay un auto y la alarma está averiada. Suena todos los días a las 3 de la mañana. El lunes, el martes, el miércoles, llega un punto en que tu cerebro simplemente la cancela. Te tapas con la almohada y ya. Sí, te acostumbras al ruido. Pero ¿qué pasa la noche en que de verdad están rompiendo el vidrio para robar el auto? Nadie sale. Nadie hace nada. Lo fascinante aquí es cómo la psicología humana se adapta rapidísimo a la disfunción. Es lo que en la industria llaman la normalización de la desviación. ¿Normalización de la desviación? Exacto. Si las alarmas de tu planta suenan 100 veces al día por errores tontos, estás entrenando a tu personal para la apatía. Esta base de la pirámide busca transformar el siempre lo hicimos así y no pasó nada en un ahora lo haremos bien. Cero excusas. Como decía Yoda, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Intentar prestar atención a una alarma no sirve cuando la planta está por explotar. Es súper contundente. Entonces ya tenemos la base. La gente participa, entiende la física, los manuales sirven. Ahora subimos al nivel 2 de la pirámide, el cuerpo. Las murallas de contención. Exacto, el dominio del sargento defensas. Porque la mejor actitud del mundo no detiene físicamente una fuga de gas tóxico. Pasamos de la intención a la acción y a los controles estrictos de gestión del riesgo. Aquí el ¿qué pasaría si? Se vuelve un esto no va a pasar porque tenemos esta defensa física. Y entran herramientas increíbles como el análisis de riesgos. Que usan modelos en 3D y simulaciones, ¿verdad? Sí. Los ingenieros pueden predecir dónde va a fallar una tubería antes de que aparezca la grieta.
El documento lo compara con la película Minority Report, predecir el crimen industrial antes de que ocurra. ¡Wow! Pero, claro, el modelo predictivo no repara el tubo. Alguien tiene que ir a hacerlo. Y eso es el guardián más noble, la integridad mecánica. Que falló trágicamente en la refinería de Amoy. Exacto. Ahí todo empezó por un simple sello mecánico en una bomba. Un pedazo de metal y polímero que estaba, según el texto, cansado y agrietado por falta de mantenimiento. Si ignoras eso, el equipo cede. Es que el acero también se cansa, y eso aplica también a la calidad de la construcción. Volviendo a la discoteca Jet Set, los ingenieros dijeron necesitamos acero, y usaron cartón yeso inflamable por ahorrar plata. Estaban construyendo una trampa mortal y esperando a que alguien prendiera un fósforo. Literalmente. Y cuando todo eso falla, te queda la respuesta a emergencias. Pero fíjate en Tacua otra vez. Saber apagar un fuego está bien, pero ante un boilover, el protocolo más exitoso es saber cuándo correr. Correr es supervivencia. Ahora, oye, déjeme ser un poco de abogado del diablo aquí con otro elemento de esta muralla. El trabajo seguro. Los permisos de trabajo. Ajá. Porque cualquiera que haya estado en una fábrica sabe que un permiso de trabajo se siente como un pedazo de papel burocrático. Retrasa la producción, un supervisor lo firma rápido. ¿Cómo puede un papel ser una muralla defensiva contra una explosión? Oye, lo fascinante aquí es que la seguridad de procesos responde a esa queja de forma rotunda. No es un papel, digamos que es un pacto sagrado. Un pacto sagrado. Sí, ese permiso dice, hemos revisado todo, cortamos la energía, no hay gases tóxicos y hoy, aquí, nadie va a morir. Y para entender por qué se necesita ese rigor, el documento cita a Ian Malcolm en Jurassic Park. La vida se abre paso. Exacto. La vida se abre paso y si no la controlas, te arrasa. La energía de una planta es como una fuerza de la naturaleza. Si relajas el control porque el papeleo da flojera, esa energía te arrasa. Me dejas pensando con lo del pacto sagrado. Te cambia por completo la perspectiva de firmar un formulario. Ok, entonces tenemos cimientos fuertes y murallas de acero. Tenemos una fortaleza. Una fortaleza que puede volverse obsoleta. Exacto. ¿Cómo evitamos que la fortaleza sea ciega a sus propios defectos con el tiempo? Subimos a la cima de la pirámide, el faro que ilumina todo, el aprendizaje continuo. Liderado por la maestra Sabiduría, con su libro y su antorcha. Este nivel garantiza que los errores del pasado no se repitan. Y para eso, la investigación de incidentes es vital. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque en el mundo corporativo normal, cuando algo explota, se arma una cacería de brujas. Sí, buscan a quién despedir rápido. Exacto, buscar a quién echarle la culpa. Pero aquí, investigar es buscar respuestas disfrazadas de desastres. Es tomar el fuego y el humo y convertirlos en lecciones escritas en letras de oro. Es como el ciclo de la vida industrial. Nace el conocimiento, muere la ignorancia y renace la seguridad. Muy poético y muy cierto. Y la otra herramienta de esta cima son las auditorías, pero no de contabilidad. No, de verificar que no estamos engañando a la física. Como el ejemplo histórico de Richard Feynman. El físico auditando el desastre del transbordador Challenger. El famoso vaso de agua helada en televisión. Es que fue magistral. Él no se puso a leer 1000 reportes burocráticos. Tomó una pinza, un pedazo de la goma de los sellos del cohete y lo metió en agua con hielo. Porque la mañana de lanzamiento hacía un frío bajo cero, ¿no? Exacto. Y al sacarlo del hielo, demostró que la goma perdía su flexibilidad. Se quedaba rígida. Los sellos no se expandieron, los gases escaparon y el cohete explotó. O sea, demostró que auditar es un acto de supervivencia. Totalmente. Y Feynman lo resumió con la pregunta fundamental. No puedes engañar a la naturaleza. La realidad física siempre tiene prioridad sobre las relaciones públicas. Brillante. Bueno, hemos escalado la pirámide completa. Pasamos la cultura, las murallas de riesgo y llegamos al faro del aprendizaje. Un viaje intenso. Para ir cerrando, te pido que nos consolides la moraleja de este documento. Claro, si conectamos esto con el panorama general, la gestión de seguridad de procesos no es optativa, ni es un gasto. Es un compromiso y una inversión. ¿Y cuál es el retorno de esa inversión? El verdadero tesoro oculto en el centro de esta pirámide iluminada es la vida humana,
Es el trabajador que termina su turno y llega sano a casa para abrazar a su familia. ¡Qué imagen tan poderosa! Ellos, la gente en la planta, pueden detener la catástrofe si se les escucha, si el sistema está diseñado para protegerlos. Y para despedirnos, quiero plantear una reflexión final para quienes nos escuchan, expandiendo un poco lo que vimos hoy. Adelante. Hemos visto que estos 14 guardianes y esta estricta jerarquía piramidal son la única forma de evitar que una refinería o un cohete exploten. Entonces, ¿no deberíamos exigir exactamente el mismo marco para prevenir desastres en otras áreas de la vida? Uy, qué buena pregunta. Piénsenlo. ¿Qué pasa cuando una ciudad o un gobierno ignora su propia integridad mecánica y deja que los puentes se oxiden por años? ¿O cuando una startup de tecnología gigante apaga sus alarmas operativas por conveniencia financiera y calla a los que advierten sobre sus algoritmos? Estamos haciendo exactamente lo mismo. Exacto. Estamos como sociedad tratando de engañar a la naturaleza. Es algo para que le den vueltas esta semana. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este análisis profundo. Sigan cuestionando sus propios sistemas y como cierra el texto, que la fuerza de la prevención los acompañe.